Bueno, pues en esta ocasión vamos a reflexionar sobre dos disposiciones que son muy poderosas en nuestras vidas, que son muy importantes por lo mismo y también, hay que decirlo, muy escasas en la vida de muchas personas. Porque, en primer lugar, y hay que tenerlo presente para evitar sentimientos de culpa, pues no se nos enseñó a desarrollar estas disposiciones. Tal vez se nos habló alguna vez o en diversas ocasiones de su importancia, de su necesidad, pero seguramente no se nos explicó cómo podíamos hacerlas realidad. Y me refiero a la disposición de la fe y a la disposición del entusiasmo. Vivimos desde hace ya tiempo, pues en un entorno socioeconómico que tiende más bien a lo contrario a la fe, que es el escepticismo, y lo contrario al entusiasmo, pues que es la, como podríamos llamarle, indiferencia, la mezquindad, una falta de pues no sé, de una falta de deseo de implicarse con las cosas. Y en ese sentido, pues estamos viviendo tiempos que están resintiendo estas dos posturas de parte de muchas personas. Por un lado, repito, la del escepticismo, la de no creer que se puedan sacar adelante las cosas, la de dejarse arrastrar por un pesimismo avasallante, en el sentido de que pues ya estamos decepcionados, ya estamos frustrados de nuestras instituciones, estamos tal vez frustrados de nuestros propios modelos de crecimiento personal, como pudieran ser familiares, como pudieran ser amigos, como pudieran ser, pues no sé, representantes del mundo del espectáculo, de la cultura, del empresariado. En fin, es muy común que notemos como un aire de desaliento en diversos entornos en los que nos encontremos, y que tal vez nosotros mismos llevemos ya tiempo experimentando ese desánimo, ese nivel de experiencia de vida que yo llamo de supervivencia, ¿no? O sea, si nos limitamos a hacer lo que tenemos que hacer, pues, para seguir viviendo, ¿no? Para sobrevivir. Pero cuando nos ponemos a contemplar en la calidad de la experiencia de nuestra vida, pues nos damos cuenta de que no es realmente una vida plena, sino que es una vida resentida, una vida bloqueada en muchos sentidos, una vida que no está sacando lo mejor de nosotros, y tampoco nosotros le estamos dando eso a la vida en términos de esta disposición de la fe y del entusiasmo. También encontramos en nuestros jóvenes pues una postura de indiferencia, una postura de desencanto, una postura de, bueno, pues ya que ¿a qué le podemos tirar en la vida? Pues nos ven a nosotros los adultos, ven cómo estamos desenvolviéndonos. Claro, no todos, hay jóvenes que todavía conservan ese espíritu entusiasta que les caracteriza, que todavía conservan esa fe en sí mismos y en sus posibilidades, pero hay que reconocerlo, no es que abunden, y tienen razón en experimentar lo que experimentan, porque les hemos defraudado en diversas formas, en muchos sentidos, las personas adultas, las personas que estamos llamadas en principio a ser sus referentes sobre lo que se puede lograr en la vida y sobre aquello a lo que hay que aspirar en la vida. Pero vemos caras largas, vemos rostros tristes, miradas adustas, vemos actitudes hasta sarcásticas, personas como en un, vamos a decirlo así, en un extremo, por un lado, de continua evasión, y en otro extremo, pues continuo dramatismo en sus vidas, cuando la realidad de las cosas es que el cambio en esos ámbitos, el familiar, el social, el profesional, el cambio para mejorar esos sistemas e instituciones, está cimentado en estas disposiciones y en cada uno de nosotros. Porque la realidad es que los círculos viciosos que se están generando actualmente se retroalimentan justamente por esa actitud negativa, por esa actitud pesimista, por esa actitud enajenada, vamos a decirlo así, en el cual hemos perdido sensibilidad, hemos perdido capacidad de respuesta,
hemos perdido disposición a comprometernos para sacar adelante las cosas. Pensemos, por ejemplo, en el entorno familiar, ¿no? Piensa en tu familia en este momento y trata de ubicar quienes suelen tener la iniciativa de mejorar la situación en la dinámica de tu propia familia. Y si no eres tú, lo más probable es que no esté siendo nadie más. Es un tema, el de la fe y el entusiasmo, directamente relacionado con la iniciativa. Dejemos de esperar a que sucedan las cosas que nos gustaría que sucedieran como por arte de magia. Dejemos de responsabilizar a los demás de lo que está pasando en nuestras vidas. Encarémonos frente a un espejo y asumamos que el principal responsable de nuestra propia situación se encuentra reflejada su imagen en ese espejo. Somos nosotros los principales responsables, los que originamos o no la experiencia de crecimiento, la experiencia de prosperidad en nuestras vidas. Y si bien es cierto que nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestro entorno económico, político y hasta religioso, pues no se encuentran en sus mejores momentos, es justamente porque se trata de una especie de advertencia, de una señal de advertencia de que tenemos que cambiar nuestra actitud en esos dos términos. Tenemos que tener más confianza, tenemos que tener mayor determinación, tenemos que construir una certidumbre interior sin contar con evidencias, haciendo una gran apuesta a nuestros propios talentos, una gran apuesta en favor de nuestras propias capacidades y dejar de estarnos lamentando por la falta de disposición o por la falta de capacidad de otras personas. Y también tomar en cuenta que el entusiasmo no tiene, y ese es uno de los indicadores de madurez más claros para un servidor, no tiene por qué estar respaldado, no tiene por qué estar cimentado, no tiene por qué estar fundamentado en que le vaya bien a alguien. Digo, cualquiera se entusiasma cuando recibe una buena noticia. Bueno, aquí hago un paréntesis, ya estamos en tiempos tales que ya ni siquiera con una buena noticia cualquier persona se puede entusiasmar. ¿Por qué? Porque se ha generado esa forma radical de ser, de negatividad y de pesimismo, que sí, me vienen ahorita a la cabeza algunas personas que aunque les des una buena noticia, pues no se entusiasmarán, buscarán la forma de encontrar el negrito en el arroz, como decimos en nuestro país, de encontrar el lado negativo, el lado oscuro, y centrarse en ese lado, aunque la noticia per se, en esencia, sea buena, sea positiva. Bueno, es que hemos llegado a esos grados de negatividad porque, pues hay que reconocerlo, no hay nada más seguro que el pesimismo, no hay nada más seguro que el partir de lo que está mal, porque está ahí, ¿no? O sea, no corres ningún riesgo cuando describes que algo está mal, porque pues cuentas con evidencia seguramente para ello. Pero el problema no se trata de que simplemente contemplemos y nos quejemos de lo que está mal. Se trata de que asumamos una postura responsable y digamos, ok, sí, esto está mal en mi familia, esto está mal en mi trabajo, aquello está mal en la sociedad, aquello otro está mal en el sistema político. Sí, muy bien. ¿Qué voy a empezar a corregir en mí para generar un efecto multiplicador que pueda llevar a corregir todo lo demás? Claro, no faltará quienes planteen la excusa de que, pero yo solo que puedo hacer, no tengo la fuerza suficiente, no tengo la influencia necesaria, no tengo el poder que se requiere para generar grandes cambios. Y bueno, pues es que justamente porque así piensan millones de personas, pues nadie está haciendo nada. Nadie está tomándose en serio el papel de empezar a generar cambios en sí mismos, confiando en que ese cambio en uno mismo a su vez va a generar un efecto bola de nieve que va a incrementar el impacto y el alcance de ese cambio hacia otras personas. No digo que vaya a ser un proceso rápido, por supuesto que mucho menos estoy afirmando que se trate de un proceso fácil, pero sí es un proceso que da resultado. ¿Cuál proceso? El que empieza justamente
por plantearnos que aunque no tengamos claridad sobre cómo podremos salir adelante, empecemos a generar un compromiso con esa fe interior profunda de que aunque no sepamos cómo salir adelante o cómo mejorar las cosas, esto terminará sucediendo si yo comienzo por asumir un compromiso con ello. Y bueno, pues decíamos antes de la canción, bueno, ¿cómo es que puedo ser entusiasta si no me siento anímicamente bien, si no me siento físicamente con energía, si estoy desalentado, desconcertado por lo que está pasando en diversos ámbitos de la vida y en fin, bla, 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 bla? Siempre tendremos justificantes para buscar la forma de eximirnos de nuestra responsabilidad, de que precisamente porque las cosas no están marchando como nos gustaría, es cuando tiene sentido aplicarnos con lo mejor de nosotros, aplicarnos con todos, con todo, como diría un amigo. Y sí, efectivamente, a ver, es que la clave de la motivación no es otra cosa más que un buen motivo para aplicarnos. Se suele pensar que la motivación es resultado de factores externos que sean favorables, que sean benéficos, que sean afortunados. Y sí, claro está, cuando se presentan, pues hay que valorarlos, hay que agradecerlos, hay que aprovecharlos. Pero la norma general será que si queremos que las cosas salgan de una forma específica, tenemos que trabajar de una forma específica, de una forma que sea proporcional, que corresponda al tipo de objetivos que queremos lograr en nuestras vidas. Entonces, no es un tema de cómo me siento para poder invocar un entusiasmo que me llegue a generar una convicción que a su vez empiece a orquestar todo a favor de la realización de lo que quiero, sino que se trata de primero profundizar en los motivos que puedo tener para salir adelante. Una pregunta que es muy poderosa que nos hagamos es la siguiente: ¿cuándo fue que perdimos nuestra capacidad para soñar? Y vamos a descubrir que tal vez fue en un evento muy doloroso en nuestras vidas o muy frustrante, o que simplemente ni siquiera se debió a un evento específico. Tal vez dejamos de plantearnos la conquista y el logro de ciertas cosas de una manera paulatina, de una manera progresiva, de una manera hasta sutil, porque fuimos cayendo progresivamente pues en el cansancio, en la frustración, en el desaliento, y tal vez porque ni siquiera nos tomamos la molestia desde muy temprana edad de exigirnos o de permitir que se nos exigiera, y entonces no desarrollamos ese músculo interno de la voluntad que es fundamental para que podamos generar esa convicción que en sí misma es un acto de fe. Una fe que obviamente pues no tendría sentido que buscáramos que se cimentara en cierto tipo de pruebas o evidencias o comprobaciones, ¿no? Porque sería verdaderamente absurdo plantearnos la vida en esos términos. Es como querer poner un negocio, pero esperarnos a contar con las garantías necesarias de que ese negocio va a ser todo un éxito, de que va a funcionar y de que va a prosperar. A ver, no tenemos certeza en esta vida más que de una sola cosa, ¿cuál? Que nos vamos a morir. Lo demás implica correr riesgos en diversos grados, riesgos sobre diversos temas, en diversos frentes, pero a final de cuentas, riesgos. Y aquí la cuestión medular es la siguiente: ¿cómo tiene más sentido correr un riesgo? ¿Con fe y entusiasmo o con escepticismo y negatividad? Bueno, pues si somos escépticos, si somos negativos, simplemente no vamos a emprender nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a acobardar, o porque nos vamos a justificar para, en un contexto de confort y comodidad, pues no tener que asumir ya no tanto, digamos, el riesgo, sino la exigencia asociada al proceso para que se reduzca el riesgo. Porque esa es otra. Queremos realmente que el riesgo se reduzca de manera significativa cuando nos proponemos un cambio en nuestras vidas. Muy bien, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos mejor. El riesgo se da
con una relación inversa a la preparación. Mientras más preparado estoy para emprender un cambio en mi vida, sea un cambio en términos de mi salud, sea un cambio en términos financieros, en términos profesionales, en términos afectivos, en términos hasta espirituales, si lo deseas, cualquiera que sea el género o el tipo de cambio que me plantee en mi vida, siempre correré un riesgo. Eso está claro. Eso ya no podemos ni siquiera ponerlo a discusión. Pero también que nos quede claro, el riesgo se va a reducir significativamente en la medida en que yo me prepare mejor. Pero no todo el mundo está dispuesto a prepararse, y por eso muchos han perdido la capacidad de entusiasmarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya ha transcurrido mucho tiempo desde su último logro, de su última conquista, de su última realización, y entonces, como ya pasó mucho tiempo antes de esa experiencia de entusiasmo, ¿verdad? Porque una persona sana, una persona en su sano juicio, pues se entusiasma cuando logra algo importante en su vida. Pero tal vez una persona que logró hace muchos años algo y no ha vuelto a lograr nada recientemente, pues ha ido llenando como de capas de frustración que la han vuelto cada vez más insensible, al grado de que puede convertirse en una auténtica persona cínica, que con su sarcasmo, con su crítica, con su ironía, pues pretende darle la vuelta a una situación que finalmente tiene que ver con su propia mediocridad, con su propia cobardía, con su propia pusilanimidad, en el sentido de que, aunque se encoja sarcásticamente los hombros cuando le planteas cuándo fue la última vez que soñó algo, la verdad es que en el fondo sabe que lo único que la puede sacar adelante, lo único que la puede salvar, por decirlo de alguna manera, es volverse a proponer algo que tenga sentido y valor en su vida y se aplique con todo su ser a su realización. Pero postergamos, posponemos, o simplemente ni siquiera planteamos la posibilidad de cambiar radicalmente nuestras vidas desde esa base del entusiasmo por un nuevo compromiso, por un nuevo emprendimiento, por una nueva relación. ¿Por qué? Porque no creemos en nosotros mismos, y por eso la fe es el otro pilar que ha de apoyar nuestro emprendimiento junto con el entusiasmo. Pero la fe es algo que pensamos en términos idealistas y tal vez hasta románticos, como inaccesible o como privilegio de unos cuantos que nacieron con ciertos dones o talentos de corte espiritual para tener esa fe de manera espontánea. A ver, eso es ridículo. La fe, como cualquier otra realidad humana, es algo que tenemos que construir, es algo que es posible, pero que exige que sigamos un entrenamiento personal, un proceso a través del cual podamos irla primero generando y después incrementando. Un entrenamiento, un proceso, una estrategia, si se prefiere ver así, que si estamos dispuestos a seguir al pie de la letra, terminará generándonos esa fe en nosotros mismos y más adelante la fe en un ordenamiento superior, en un poder superior, en un ser superior, como le quieras llamar, pero fe finalmente construida desde una base personal que se basa en la humildad y en el compromiso. Y ya veremos que cuando nos disponemos a la humildad y al compromiso, empezamos a generar en sí el acto de fe, sin tener que esperar que suceda un milagro en nuestras vidas. Y hablaremos de ese proceso, hablaremos de esa estrategia que se requiere para adquirir e incrementar nuestra fe después del corte. No se vaya, acción. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hay que seguir para adquirir fe en nuestras vidas y desarrollarla? Bueno, en primer lugar, tenemos que concretar qué es lo que queremos. Parece mentira, pero vivimos dispersos ya desde ese tema. Mucha gente no sabe ni lo que quiere, o a lo mejor quiere demasiadas cosas y ya se perdió en el espacio de tantas cosas que quiere, pues no termina por hacer realidad ninguna. Entonces hay que concretar qué es lo que quiero, en qué voy a entrenarme, vamos a decirlo así, en el ejercicio de la fe. Bueno, una sugerencia aquí fundamental es que te propongas algo que por un lado
no sea tan ordinario ni tan fácil de alcanzar, pero por otro lado no sea tampoco tan difícil. Porque ese es un error que se comete frecuentemente, que queremos empezar a incorporar y ejercitar la fe en nosotros mismos y en la vida, o en Dios o el universo, y pues nos proponemos empezar a ejercitarla con cosas demasiado desafiantes, con cosas de tal envergadura que, claro, pues a ver, es como pretender como propósito de hacer ejercicio, correr un maratón el día de mañana. A ver, tengo que prepararme primero, tengo que desarrollar condición física. En este caso se trata de una condición espiritual en la cual pues voy logrando cierto nivel de cosas y voy incrementando el grado de dificultad de lo que quiero en la medida en que voy experimentando esa fe como una confianza real, como una determinación concreta, y que se da abasto a sí misma para plantearnos cada vez mejores y mayores objetivos. Pero hay que empezar con uno que si bien no sea muy ordinario ni muy fácil de lograr, sí sea accesible, o sea, no nos parezca tampoco imposible lograrlo, ni que se requiera de un milagro para su realización, pero sí algo que genere estímulo, que genere compromiso, que motive, por supuesto, y ya que me lo planteo, ¿verdad? Por ejemplo, pues puede ser no sé, estudiar un idioma, ¿no? No es algo imposible, no es algo demasiado difícil, tampoco es algo súper fácil y que diga, pues sí, ya voy a aprender un nuevo idioma en 3 meses. Pues no, se requiere de un proceso, pero es una buena forma para empezar a ejercitar nuestra fe. Entonces, ¿qué hago? Ya me propongo estudiar un nuevo idioma. Puede ser cualquier cosa, puede ser proponerme perdonar a alguien, o proponerme seguir un horario, o el típico propósito para este año, que todavía estamos a tiempo de retomar y empezar a cumplir, lo que sea, pero que implique cierta exigencia y que también sepamos que vaya dentro de esas exigencias a requerir de cierta fe de nuestra parte. Porque si no contamos con esa pequeña, aunque sea pequeña, dotación de fe de nuestra parte, pues simplemente no nos vamos a lanzar. Hablamos de que emprender cualquier cosa implica correr riesgos, y reducir los riesgos implica mayor preparación, pero como sea, tomar la iniciativa con todo y lo que te prepares para ello exige siempre de fe. Y la fe la malentendemos, y esto tiene que ver con el siguiente paso de la estrategia, porque pensamos que vamos a actuar con fe cuando ya tengamos claridad absoluta sobre cómo vamos a hacer realidad aquello que queremos. A ver, justamente la fe implica dar por hecho algo sin tener certeza de ello, sin verlo, sin poderlo palpar. Es una fe que no cuenta con pruebas, sino que se cimenta en la determinación personal. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? Que no esperemos a que encontremos todo el formato del proceso que hay que seguir para arreglar el problema. Vamos a regresar al ejemplo de querer estudiar un idioma, y a lo mejor encontramos que una dificultad para poder estudiar el idioma es que no contamos con suficiente dinero, y entonces decimos, bueno, pues es que no puedo estudiar otro idioma, me gustaría, pero no cuento con suficiente dinero para hacerlo. Y entonces en esta propuesta de actuar desde la fe decimos, ok, no tengo dinero, o no tengo tiempo, o cualquier otra limitación que pudiéramos estar enfrentando para la realización de nuestro objetivo, y sin embargo voy a asumir como un logro anticipado el que ya estoy estudiando y aprendiendo otro idioma. ¿Qué significa eso? Y aquí vamos a dar con la esencia de la fe. La fe no es una operación de la mente. La fe no es un acto del cerebro. La fe es un acto del corazón. La fe es una convicción que se traduce a justamente un entusiasmo. El mismo entusiasmo que experimentaríamos si ya lo hubiéramos logrado. Y esa es la clave de la fe. La fe no consiste en claridad, no consiste en astucia, la fe no consiste en conocimiento. La fe consiste en entusiasmo.
un entusiasmo que anticipo como si yo hubiera logrado lo que quiero, ¿no? Y entonces me veo, me escucho, me siento ya estudiando ese nuevo idioma como algo que está sucediendo en realidad. Claro, aquí estamos sacando ventaja de una característica de nuestra mente subconsciente, que es la de que no distingue entre una realidad y la imaginación, ¿no? Entre la realidad y la imaginación. Si tú imaginas algo con las mismas características visuales, auditivas y sensoriales con las que experimentas la realidad, pues la mente subconsciente va a pensar que está sucediendo realmente, ¿no? O sea, como una mente que está experimentando algo real. Y esa es la clave del acto de fe, que yo ejercite en mí la capacidad para reproducir exactamente las mismas características visuales, auditivas y sensoriales, es decir, emocionales, que experimento cuando logro algo. Y aquí viene un tip muy importante de programación neurolingüística, muy poderoso, que nos va a permitir o nos va a facilitar el que hagamos esta reproducción anticipada del entusiasmo por lograr algo que todavía no estoy logrando, pero como si ya lo hubiera logrado. Y es lo siguiente: recuerda cuál fue tu último logro. Conéctate con la vez anterior que conseguiste completar una tarea, que conseguiste realizar un objetivo o alcanzar una meta, y lleva un registro por escrito de cómo experimentaste ese logro. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué oíste en ti mismo, en tu diálogo interno, en ti misma o en tu entorno? Y toma nota precisa de cómo fue esa experiencia, cómo experimentaste interiormente haber completado esa tarea o haber alcanzado esa meta. Revívelo. Como bien sabemos, recordar es volver a vivir. Y así como tenemos la capacidad de revivir algo, también tenemos la capacidad de anticiparlo con la misma experiencia. Y ese es el secreto. Cuando tú logras replicar, reproducir la experiencia interna del último logro que tuviste en tu vida, y esa misma experiencia la generas con tu nuevo propósito, con tu nuevo proyecto, entonces terminará sucediendo lo mismo. ¿A qué me refiero? Que experimentarás la satisfacción de haberlo logrado. ¿Por qué? Porque la fe no es una estrategia lógico-matemática para sacar adelante las cosas. La fe es una estrategia de empoderamiento interno para que ese entusiasmo, esa convicción, ese compromiso, como diría Wolfgang Goethe, ponga en marcha a la providencia. Es decir, ponga a todo el universo, a todo ese ordenamiento superior, a configurarse en favor de tu objetivo, en favor de tu sueño. Es la famosa ley de la atracción, pero contemplada no desde un mero ejercicio de visualización, porque no es suficiente con esa visualización. Sí es necesaria, no digo que no, pero no es suficiente. Se requiere de esa creación interior, de esa reproducción interior de la experiencia de entusiasmo, como si ya lo hubiese logrado. Y antes de continuar, quiero agradecer sus llamados y sus mensajes. En esta ocasión a Salvador Vázquez, que nos llama y nos dice: hay personas que ya no necesitan entrenamiento, que ya nacen con ese don. Debemos acercarnos a ellas para aprender de tenerlos y disfrutar los beneficios que nos dejan para crecer y trascender. Gracias por este tema, saludos. Gracias a ti, Salvador. Sí, como en todo, ¿no? Hay personas que nacen con ciertos talentos y dones, pero la buena noticia es que aunque no hayamos nacido con el talento o el don del entusiasmo de la fe, lo podemos generar por propia cuenta. Por su parte, André Molina nos dice: el entusiasmo, la fe y las ganas de salir de cualquier situación son los que te mueven a evolucionar y salir de tu zona de confort. Saludos. Así es, André. Al final del día es un tema de convicción, de entusiasmo, de fe. Por su parte, Liliana Aguirre, a quien saludamos, nos dice: todos sus programas son muy importantes.
pero este en especial es como anillo al dedo para mí hoy. A veces los panoramas suelen ser tan desalentadores que cuesta sacar el entusiasmo. Mil gracias. No, mil gracias a ti, Liliana. Y sí, no te apures, es normal. Recordemos algo. Lo importante no es cómo nos sentimos. O sea, el cómo nos sentimos por sí mismo no genera resultados. Lo importante es lo que consentimos hacer, a pesar de cómo nos sentimos. Y aquí estamos consintiendo hacer una reproducción fiel del entusiasmo basándonos en experiencias pasadas. Esa es una cualidad maravillosa del ser humano. Qué triste que muchos utilicen su memoria para aspectos negativos en su vida, para conectarse con malos recuerdos, con malos momentos, cuando podríamos hacer exactamente lo contrario, conectarnos con buenos momentos, con experiencias del pasado que nos inspiren de nueva cuenta. También le quiero agradecer a Elsa Guerra por comunicarse con nosotros ahí desde el Mirador. Saludos a todos los que nos escuchan en la colonia El Mirador. Y que nos dice, en todo este tiempo que lo he escuchado, me ha hecho modificar y mejorar mis acciones para conmigo y con los que me rodean. Felicidades por su programa. Gracias, Elsa, y felicidades a ti por aplicarte, porque como sea, genera más poder el hacer que el simplemente aprender. Y también Juan Antonio Camacho, San Juan del Río, saludos a todos los que nos escuchan allá, nos dice, buen programa, cierto, cuando uno enfrenta a alguna persona que le descalifica, hay que analizar si tiene razón sobre lo que uno pretende, pero nuestro entusiasmo no debemos dejarlo caer, seamos entusiastas incluso ante lo adverso. Así es, Juan Antonio, y no solo incluso frente a lo adverso, sino principalmente frente a lo adverso. ¿Por qué? Porque como decía al inicio del programa, cualquiera puede entusiasmarse cuando recibe una buena noticia, pero la grandeza de alma se encuentra en aquellos que son capaces de entusiasmarse aún en los momentos más adversos. ¿Y por qué? ¿Por lo que está sucediendo? No, por supuesto que no, sino porque aunque esté sucediendo algo adverso, algo negativo, algo desafiante, se tiene la opción de elegir sacarlo adelante, transformarlo, superarlo, eliminarlo, cambiarlo, lo que sea. Eso es lo que hace de la vida algo interesante. Eso es lo que hace de la vida toda una aventura. Bien, entonces se trata de que reproduzcamos, decíamos, nuestra experiencia más reciente de logro. Si podemos recurrir a varias experiencias, aún mejor, tomar nota de cómo fue que experimentamos esa satisfacción, esa dicha, ese gozo que juntas generan en sí la materia prima del entusiasmo, y entonces nos propongamos reproducir esa experiencia, pero asociándolo visualmente a lo siguiente que queremos lograr, ¿no? Si por ejemplo lo que estoy reproduciendo es la experiencia de satisfacción y entusiasmo que tuve cuando terminé mi carrera, ¿no? Y reproduzco toda esa ceremonia de graduación y la alegría que experimenté y cómo la experimenté y con qué intensidad la experimenté, y voy tomando nota de todo eso, pues luego puedo aplicarla a mi propósito de esa misma experiencia, a mi propósito en este ejemplo de estudiar un nuevo idioma, ¿no? Pero Andrés, y el tema del dinero, el tema del tiempo, a ver, justamente esos no son los temas cuando actúas desde la fe. O sea, el cómo, el cuándo, no son los temas que te corresponden cuando te propones algo con entusiasmo y con fe. Eso déjaselo a otro nivel, a otro ordenamiento, a la providencia, como le quieras llamar. Tú genera tu compromiso con el entusiasmo y verás cómo ese entusiasmo va a generar el acto de fe que en sí mismo va a empezar a acomodar todo a favor de lo que quieres. Porque lo que es increíble es que pretendamos generar ese acto de fe desde la depresión, desde el desaliento, desde la queja, desde el lamento, desde el victimismo. Y pues no, a ver, no hay congruencia de nuestra parte. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones lo importante que es que haya congruencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces no puede ser. Bueno, sí puede ser, de hecho sucede, pero no debería de ser que personas que estén pensando en realización de cosas hermosas y maravillosas en su vida
se permitan estados de ánimo negativos a lo largo del día. ¿Por qué? Porque entonces simplemente no va a suceder aquello maravilloso que están pensando. ¿Por qué? Porque no lo están generando interiormente con su emotividad. Y lo que finalmente activa la ley de la atracción es lo emocional, no es lo intelectual. Por eso no importa cuán claro tengas cuán clara tengas la descripción de lo que quieres, o inclusive no importa con qué claridad tengas el porqué de lo quieres, el motivo, si no te esmeras en que haya un anticipo real de gozo, de dicha, de gratitud, de entusiasmo, como si ya lo hubieras logrado, simplemente no va a suceder. A lo mejor sí puede suceder, porque finalmente el ser humano es un ser creativo, es un ser creador, y a lo mejor puede ser que lo logres como fruto de tu esfuerzo, de tu cálculo, de tu disposición, pero si no se dio en el proceso esa fe y ese entusiasmo, pues simplemente significa que pagaste un precio muy elevado por haberlo logrado. Un precio tal vez excesivo que, aunque hayas logrado tu objetivo, tal vez fue a costa de tu salud, fue a costa de adquirir o desarrollar una neurosis, tal vez una adicción, una codependencia, en fin. ¿Cuántos casos no me han tocado en coaching tratar que sí lograron grandes objetivos de dinero, de poder, de fama, pero que acabaron enfermos, acabaron desequilibrados o acabaron solos? Y entonces es cuando uno se pregunta, bueno, ¿valió la pena todo ese esfuerzo, toda esa exigencia para haber terminado habiendo logrado algo valioso, pero habiendo perdido muchas más cosas, tal vez más valiosas que lo logrado? Por eso, tengamos bien claro, número 1, que lo que queremos valga la pena. Número 2, que el cómo y el cuándo no son nuestro asunto. Eso corresponde a un orden superior. Nuestro asunto es entusiasmarnos desde ahorita, y para ello esta simple estrategia, y no por simple, deja de ser muy poderosa, de identificar cómo experimenté mi último entusiasmo, mi entusiasmo por el logro más reciente, y reproducirlo y replicarlo, aplicándolo a mi nuevo propósito, es lo que va a generar el entusiasmo, es lo que va a activar el acto de fe, y es lo que finalmente va a terminar configurando todo a favor de su realización. Bueno, pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que pueden contactarme a través de mi página andresmares.com. Gracias allá en la producción a la Virichina, como siempre, en esta ocasión en los controles, gracias a Rubén, y gracias a ustedes como siempre porque hacen posible este programa con su participación y con su interés. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.